El problema que vamos a resolver el día de hoy involucra un incremento de temperaturas. Como se puede apreciar, nos dice que en una varilla que consiste de dos porciones cilíndricas, A y B, están restringidas en ambos extremos. La porción AB es de acero, lo cual me dan el módulo de elasticidad, que podemos ver que es de 200 gigapascales, y me dan el coeficiente de expansión térmica, el cual es de 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Y la porción BC está hecha de latón, la cual me dan el módulo de elasticidad, que es de 105 gigapascales, y un coeficiente de expansión térmico de 20.9 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Si se sabe que la varilla se encuentra inicialmente sin esfuerzos, determine la fuerza de compresión incluida en AB y la temperatura, si la temperatura se eleva 50 grados Celsius. Para comenzar a resolver el problema, ingenieros, lo que vamos a necesitar primero es imaginarnos físicamente qué es lo que está pasando. Observen. Cuando la temperatura está, vamos a llamarle que está a temperatura ambiente, está la temperatura en la que ustedes están ahorita en su hogar, y ese empotramiento, como se puede apreciar, es justo. Es decir, el lado A, el apoyo A está en contacto con el lado del elemento A, y el lado C está en contacto con el apoyo del lado C. Entonces, ingenieros, pues ¿qué pasa? Originalmente, apenas, como entra justo el elemento de máquina entre esos dos apoyos, no hay esfuerzo. A lo mejor no sé si ya lo notaron, pero pueden observar que no tenemos ninguna fuerza involucrada en el problema. Por lo tanto, como no hay ninguna carga, tampoco hay ningún esfuerzo. Sin embargo, aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque nos dicen que la temperatura se eleva 50 grados Celsius. Como ya saben, al elevarse esta temperatura, lo que va a pasar es que las varillas van a tender a expandirse. Pero como los apoyos A y C son indeformables, entonces estos no se van a mover, no pueden tener una deformación. Por lo tanto, el elemento va a intentar expandirse, pero no va a poder, porque los apoyos se están oponiendo a esa deformación. Pero como no puede expandirse, entonces se va a empezar a esforzar el elemento. Por eso es que, si observan el problema, nos dice que la varilla inicialmente se encuentra sin esfuerzos. A la temperatura ambiente no hay esfuerzos, muchachos. En el momento en el que se calienta, se deforma, como no puede, intenta deformarse, como no puede deformarse, lo que va a hacer es que se va a producir un esfuerzo. Para resolver este problema, vamos a recurrir a un método que se llama el método de superposición, con el cual hemos estado resolviendo los problemas estáticamente indeterminados. Van a apreciar que este problema también es un problema estáticamente indeterminados, porque si nosotros intentamos sacar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos, no lo vamos a poder hacer porque no hay cargas en el elemento. Lo que sí hay son reacciones. ¿Y cómo van a ser esas reacciones? En el momento en el que el elemento comience a expandirse, causado por la elevación de la temperatura, vamos a tener una reacción que viene en esta dirección, que yo le voy a poner RA. Y vamos a tener otra reacción en esta dirección que le vamos a poner RC. Ahora bien, son las únicas fuerzas, por eso les comento que es un problema estáticamente indeterminado. Por lo tanto, pues vamos a ver qué podemos hacer con esas cargas. Se sabe que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, recuerden, porque nuestro elemento se encuentra en equilibrio. ¿Qué cargas tenemos involucradas en la dirección Y? Vamos a tener a RC y vamos a tener la otra carga que es menos RA. Todo esto va a ser igual a 0 y esto quiere decir que la reacción en A va a ser igual a la reacción en C. Y claro que va a ser igual, ¿por qué? Recuerden que la dilatación en un material es un fenómeno, vamos a decirlo, un fenómeno volumétrico, que quiere decir que cuando se dilata un material no nada más se dilata en longitud, sino que se dilata también volumétricamente, es decir, todo el volumen. En este caso no nos interesa
analizar el volumen del material, cuánto incrementó, sino más bien solamente la deformación o la dilatación en una dirección, que es en la dirección axial. Como se puede apreciar, nosotros si hacemos sumatoria de fuerzas en X, no vamos a tener ninguna fuerza y en sumatoria de momentos se nos va a hacer 0. Es estáticamente indeterminado. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar otra ecuación que satisfaga o que nos permita resolver el problema? Pues lo vamos a hacer a través de las deformaciones. Pero para que sea a través de las deformaciones, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre donde explico la superposición que va a tener este elemento. Vamos a tener primero la figura número 1. Tenemos la figura original, ¿de acuerdo? Como recuerdan el método de superposición, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a retirar un apoyo y vamos a permitir la libre deformación que existe en el elemento. Después, y bueno, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué va a pasar? Este es el apoyo, este que está en la parte inferior, esto es un apoyo. A la hora de que este material va a tender a dilatarse, ¿qué va a hacer el material? Va a tener que deformarse hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y a esta deformación yo le voy a poner delta T. Es una deformación por cambio de temperatura, en este caso es por una dilatación, y va hacia arriba. Por eso le vamos a llamar delta T, ingenieros. Recuerden, quitamos el apoyo de arriba, la deformación es libre. Sin embargo, ¿qué va a pasar después? Que ahora lo que vamos a hacer es poner el apoyo. Primero dibujamos el elemento con el apoyo original y después lo que vamos a hacer es, vamos a poner el apoyo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora, ingenieros, vamos a tener una deformación por carga. ¿En qué dirección? Va a ser una deformación por carga hacia abajo. Yo le voy a llamar deflexión C, pero deflexión por carga, no porque sea en el punto C. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes analizan, ingenieros, vamos a tener como resultado una deformación hacia arriba que va por temperatura, pero hacia abajo por carga. ¿Y por qué vamos a involucrar la carga? Porque recuerden que hay una reacción. Esa reacción va a impedir que la deformación por temperatura se note, o más bien, va a impedir esa deformación por temperatura. Por eso, de aquí, ¿qué se puede decir, ingenieros? De aquí se puede decir, analícenlo bien, si los apoyos son indeformables, A y C, entonces vamos a tener que la deformación de la temperatura más la deformación por carga va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0, ingenieros? Porque el apoyo, más bien, porque no existe deformación alguna como tal, porque los apoyos no me lo están permitiendo. Ahora bien, vamos a suponer, si hubiera un hueco aquí, ingenieros, aquí un hueco, por ejemplo, de 1 milímetro, entonces, ¿qué pasaría? Si este fuera el caso, ahora sí habría una deformación de 1 milímetro, y entonces esa sumatoria no sería igual a 0, sería igual a 1 milímetro, que fue el rango que permitió ese acople desplazarse. En este caso, esa deformación no existe, ingenieros. Por lo tanto, la deformación es igual a 0. También, ¿qué se puede apreciar? La deformación de temperatura va hacia arriba y la deformación por carga va hacia abajo. En pocas palabras, este signo positivo, yo lo puse positivo para demostrar el tema de la singularidad, pero el signo positivo pues se va a convertir en el negativo por la carga. ¿Por qué? Porque recuerden, va hacia abajo, hacia arriba yo voy a decir que los desplazamientos son positivos. De aquí que nosotros podemos determinar que la deformación por temperatura va a ser igual a la deformación por carga. Y listo. Yo ya tengo hasta aquí una ecuación que me va a ayudar a encontrar alguna de las reacciones. Por lo tanto, pues ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a sustituir los valores por temperatura en esa ecuación. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que es, primero, el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación térmica, podemos apreciar de que son dos materiales distintos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si me permiten poner una expresión más explícita,
vamos a tener lo siguiente. La deformación por temperatura, ¿a qué va a ser igual? A la deformación por temperatura del acero más la deformación por temperatura del... ¿qué es el otro? Latón. Le voy a poner un subíndice L. Esa es la deformación de carga, en este caso, de temperatura. La deformación de temperatura. Y la deformación de carga, ¿cómo nos va a quedar? Pues que es la deformación del acero más la deformación del latón. Ahora sí, como podemos igualar estas dos ecuaciones, lo voy a hacer, pero ya de una vez sustituyendo. Por lo tanto, se va a tener que la deformación por temperatura del acero, ¿cómo va a quedar? Esta deformación por temperatura sabemos que es el coeficiente de expansión. 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Después va a ser por la longitud. La longitud, como se puede apreciar de la sección AB, que es la del acero, es de 250 milímetros. Vamos a trabajar con milímetros. Y vamos a tener, ingenieros, entonces, un incremento de temperatura de 50 grados Celsius. En este caso, el incremento ya no lo tenemos que sacar, ya no lo están dando el problema. Nos dice, no sé en qué temperatura inició ni en qué temperatura finalizó. Lo que sí te puedo decir es que el incremento de temperatura es de 50 grados Celsius, como se puede apreciar. Más, ahora la deformación por temperatura del latón. Y vamos a tener que el latón tiene un coeficiente de expansión, es de 20. 0.9 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Después lo vamos a multiplicar por la longitud, que es de 300 milímetros, y vamos a terminar poniendo el incremento de temperatura. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la deformación por carga del acero. Esta deformación por carga del acero, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a RA, la cual yo no la conozco, ingenieros. Después por su longitud, la cual es de 250 milímetros, entre el área. El área, ingenieros, como saben, es pi por 30 milímetros al cuadrado. Y como es diámetro, lo vamos a dividir entre 4. Por el módulo de elasticidad, el cual es de 200. Vamos a ponerle 200.000. Hay que recordar que los 200.000 vamos a tener que es la conversión de gigapascales, de 200 por 10 a la 9 gigapascales, vamos a tener 200.000 megapascales. Recuerden que el megapascal es newton sobre milímetro cuadrado. Esto con el objetivo de tener unidades congruentes. ¿Y después qué va a pasar, Inges? Que vamos a tener más la deformación por carga del latón. La fuerza va a ser RA, la carga que me va a generar esa deformación, es la reacción en A, por la longitud, la cual son 300 milímetros. Y esto lo vamos a dividir, ingenieros, como ya se vio, entre el área. El área pues es pi por 50 milímetros. Esto me queda al cuadrado, lo dividimos entre 4. Y después lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad ya lo conocemos, es de 105. Vamos a ponerle 105.000 megapascales. Recuerden que megapascal es newton sobre metro cuadrado. Y listo, ingenieros. Hasta ahorita hemos encontrado una ecuación con solamente una incógnita. La única incógnita que yo tengo es RA. Por lo tanto, voy a decir que RA es igual a 142.60 kilonewtons. Como se puede apreciar, la carga de las reacciones, en comparación, o más bien cuando los elementos se dilatan, es algo significativo.